Muy buenas tardes, profesora. Mi grupo es el 12º AC y está conformado por mi persona, Joseph Mulgrave, Jair McLean y Marjorie Arias. Mi grupo hoy tiene el placer de hablarle sobre la introducción a las bases de datos. Bueno, empecemos hablando sobre qué es una base de datos. Se le llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Son las funciones de las bases de datos. Las funciones de base de datos son las que permiten la creación, modificación y depuración de los datos dentro de una database en Excel. Esto mediante operaciones matemáticas que se cumplen de manera automática según las especificaciones del usuario y la síntesis de cada función introducida. Dichas operaciones pueden ser de suma, multiplicación, contexto o extracción. ¿Cuáles son los beneficios que nos ofrecen las bases de datos? Para todo esto, además de tener una buena base de datos, también es necesario saber cómo gestionarla para poder sacarle el máximo partido. Si sumamos ambos factores, podremos obtener, además de muchos otros, los siguientes beneficios. Agrupación de datos, estructuración y organización de datos. Permite una optimización y enriquecimiento de datos. Facilidad para compartir la información. Saca el máximo partido de tu base de datos con ayuda. Características de la base de datos. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través del lenguaje de programación estándar. Ventajas y desventajas de las bases de datos. Ahora que tenemos claro concepto de bases de datos, podemos ver las ventajas y desventajas de la base de datos. Las ventajas: acceso rápido a los datos. Permiten tener un acceso inmediato a los datos que se alojan en ella. Son portables. Una de las mayores ventajas de la base de datos informática es que puede portarse a donde quieras. Desventajas: pueden crecer muchos. A medida que se agregan datos, la estabilidad de la misma se vuelve más crítica. Actualizaciones. Las BDS, sus clientes y servidores requieren la instalación de actualizaciones constantes. Los ataques remotos. Las BDS digitales siempre son y serán presa de ataques remotos por parte de los hackers, crackers, troyanos y virus maliciosos. Partes que componen una base de datos. Tablas. Una tabla de una base de datos es similar a la apariencia de una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Formularios. Los formularios se conocen a veces como pantalla de entrada de datos. Informes. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Consultas. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Macros. Los macros en Access se pueden considerar como un lenguaje de programación simplificado, que se puede utilizar para aumentar la funcionalidad de base de datos. Módulos. Los módulos, como las macros, son objetos que sirven para aumentar la funcionalidad de la base de datos. Fases para crear una base de datos. Lo primero que debes de tener muy bien documentado son tus requerimientos. Debes saber muy bien cuál es la necesidad que vas a resolver o solucionar. Por eso primero tenemos que empezar por el diseño conceptual. Durante esta fase plasmaremos nuestras entidades y las relaciones que existirían entre ellas. Lo siguiente es el diseño lógico. Aquí podemos tabular nuestros diseños conceptual. Le sigue el diseño físico, que está relacionado con el diseño lógico, ya que en esta última fase ya debemos revisar a detalle los tipos de datos que utilizaremos, sus dominios, cuáles índices debemos crear para optimizar las consultas, entre otros. Y por último, tenemos las conclusiones. Ya hemos visto los requisitos para diseñar nuestra base de datos relacionales y las fases por las que debemos pasar para tener nuestra data bien organizada.
5 ejemplos de base de datos. Guías telefónicas. Aunque en desuso, estos voluminosos libros solían contener miles de números telefónicos asignados a hogares, empresas y particulares. Archivos personales. El conjunto de los escritos de vida de un autor, investigador o intelectual a menudo son preservados en un archivo. Bibliotecas públicas. El perfecto ejemplo de base de datos, pues contiene miles o cientos de miles de registros pertenecientes a cada título del libro disponible para su préstamo, ya sea en sala o circulante, y del que pueda haber más de un mismo ejemplar en el depósito. Registros de transacciones. Las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito, así como las llamadas realizadas con un celular u otro tipo de transacción comercial, generan todas un conjunto de registros que van a dar una base de datos a la empresa. Historial médico. Cada vez que acudimos al doctor o a un hospital, se actualiza la información respecto a nuestra salud, al tratamiento recibido y demás detalles médicos en un archivo que lleva el registro de nuestra historia médica, en caso de que a un futuro se requiera de conocer los datos específicos como operaciones o tratamientos recibidos. ¿Qué es un modelo ER? El modelo de identidad-relación es una herramienta que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. Elementos del modelo ER. El modelo entidad-relación, o llamado ER, tiene 3 elementos principales. Número 1. Las entidades. El modelo contará con una entidad por cada uno de los componentes del proceso de negocio. Los atributos, componentes fundamentales de cada modelo entidad-relación, nos permite describir las propiedades que tienen cada entidad. Y por último, las relaciones. Con las relaciones se establecen vínculos entre parejas de entidades. Cardinales. El cardinal de un conjunto finito, A, es el número de elementos que tiene dicho conjunto. A ese número lo detonaremos por A. Ejemplo, se sabe que de los 65 alumnos de sexto curso, a 30 le gusta la biología, a 40 matemáticas y a 10 le gustan ambas asignaturas. En este ejemplo podemos observar un diagrama donde el cliente, el cual su clave es DNI, realiza un pedido. Este pedido debe de tener su fecha para organizar la información. Esta se compone a artículo, que es lo que el cliente pidió, y este artículo debe de tener un número de serie, el cual es importante para organizar el pedido. When from